El hijo comprendió tarde el amor de sus padres, la llamada que lo cambió todo. Era una mañana cualquiera en la vida de Esteban, hasta que el teléfono sonó con un timbre que desgarró su rutina. No era una llamada de trabajo ni de un amigo, era del hospital. La voz al otro lado, fría pero firme, le dijo: «Señor Esteban Ramírez, necesito que venga de inmediato. Sus padres han tenido un accidente». En ese instante, todo lo que había considerado importante hasta entonces, reuniones, proyectos, viajes, dinero, se volvió insignificante. Su corazón comenzó a latir con violencia y una punzada de culpa lo atravesó. Hacía meses que no visitaba a sus padres, y cuando lo hacía siempre había una excusa para marcharse rápido. Mientras conducía rumbo al hospital, recuerdos lejanos se agolpaban en su mente. Las manos de su padre enseñándole a andar en bicicleta, la voz de su madre arrullándolo en noches de fiebre, los sacrificios que nunca agradeció, pero también llegaban las discusiones, las veces que los ignoró, las llamadas que no contestó, los abrazos que rechazó con indiferencia. Esteban nunca había pensado que podía perderlos tan de repente, y ahora, con el miedo perforando su pecho, comprendía que quizás ya era tarde. Al llegar, lo recibió el olor a desinfectante y la frialdad de los pasillos blancos. El doctor salió con un gesto serio y lo miró fijamente. Su padre está muy grave, su madre también. Prepárese para lo peor. Esteban sintió que el mundo se le derrumbaba. Sus manos comenzaron a temblar y con un hilo de voz apenas audible susurró: «Dios, ¿qué he hecho con ellos?». Ese día comenzó la historia de un hombre que, cegado por la vida moderna y sus ambiciones, había olvidado el amor más puro, el de sus padres, y aunque lo comprendió tarde, esa lección lo transformaría para siempre. Recuerdos que pesan. Esteban pasó la noche en la sala de espera del hospital. No pudo cerrar los ojos ni un instante. El tic-tac del reloj en la pared parecía burlarse de él, recordándole cada minuto perdido lejos de sus padres. Mientras veía a las enfermeras caminar de un lado a otro, la culpa lo abrazaba con fuerza. Cerró los ojos y los recuerdos volvieron como un río desbordado. Recordó aquella vez, de adolescente, cuando su padre lo esperó hasta la medianoche sentado en la sala, preocupado porque no llegaba. Al entrar a casa, Esteban, con la arrogancia de la juventud, apenas lo miró. Su padre solo dijo: «Hijo, mientras vivas aquí, tu madre y yo siempre estaremos despiertos hasta que entres por esa puerta». En su momento, Esteban sintió esas palabras como una molestia, una cadena. Hoy entendía que eran puro amor, amor del que protege en silencio. También recordó los días en los que su madre preparaba su comida favorita después de una jornada escolar difícil. Ella lo miraba con ternura mientras él, con cara de fastidio, apenas probaba bocado y se encerraba en su habitación. «Eres lo más importante que tenemos, hijo», le decía ella. Y él, sin responder, subía el volumen de su música para no escuchar. El hospital estaba silencioso, pero dentro de Esteban resonaban esas frases como truenos. Se preguntaba una y otra vez: ¿por qué no los valoré? ¿Por qué creí que estarían siempre ahí sin importar nada? A las 6 de la mañana el doctor salió de nuevo. Esteban se levantó de un salto. «Su madre está estable», dijo el médico con un leve suspiro. «Pero su padre sigue en estado crítico». El mundo se le vino abajo. Un torbellino de imágenes lo golpeó. Su padre levantándolo en hombros cuando era niño, enseñándole a pescar, dándole consejos que él nunca escuchó. Esteban sintió que una losa le aplastaba el pecho. Comprendió que si perdía a su padre, perdería también la oportunidad de pedirle perdón en vida.
y esa posibilidad lo aterrorizaba más que la muerte misma. Se dejó caer en la silla, tomó su rostro entre las manos y murmuró en voz baja: «Papá, aguanta, por favor, dame una oportunidad de reparar lo que rompí». En ese momento, Esteban empezó a entender que la vida no espera, que el amor no se posterga y que los padres no son eternos. Esa mañana juró que, pasara lo que pasara, cambiaría para siempre. El silencio del hospital. La sala de cuidados intensivos tenía un olor metálico, mezcla de desinfectante y máquinas. Esteban, vestido con la bata desechable que le entregaron, entró lentamente, con el corazón golpeando en su pecho como un tambor. Ahí, frente a él, yacía su padre. Tubos conectados al respirador, sondas, cables pegados al pecho que registraban cada latido. No era el hombre fuerte que él recordaba, el que cargaba sacos de maíz sobre sus hombros o que arreglaba el auto con paciencia infinita. Era un cuerpo débil, vencido por la enfermedad, que, sin embargo, aún luchaba. Esteban se acercó despacio, temblando. Tomó la mano de su padre, esa mano áspera de campesino, marcada por años de trabajo. Sintió como una corriente de dolor lo atravesaba. «Papá, soy yo», susurró con voz quebrada. «Perdóname». El monitor cardíaco siguió sonando con su ritmo constante, como si no lo escuchara. Sin embargo, Esteban se aferró a esa mano, imaginando que su padre podía sentirlo. En ese silencio, los recuerdos volvieron otra vez. Recordó la tarde en la que su padre lo acompañó a su primer día de universidad. Esteban, lleno de orgullo juvenil, caminaba por delante, sin mirarlo. Sus amigos se burlaron de su padre por su ropa sencilla, gastada de tanto trabajar en el campo, y Esteban, en vez de defenderlo, simplemente fingió no conocerlo. Esa escena lo desgarraba ahora. ¿Cómo había podido avergonzarse del hombre que lo había dado todo por él? Las lágrimas le resbalaron por el rostro mientras susurraba: «Si tan solo pudiera regresar el tiempo». En ese momento, su madre entró despacio. Aunque estaba débil, insistió en verlo. Llevaba un chal sobre los hombros y los ojos enrojecidos. «Hijo», dijo suavemente, «no te castigues tanto. Tu padre siempre te amó, incluso en tus peores momentos». Esteban la miró con desesperación. «¿Y si no despierta, mamá? ¿Y si nunca me escucha?». Ella le acarició el rostro con ternura. «Créeme, hijo, los padres sentimos más de lo que los hijos dicen. Aunque no le hables, tu padre te escucha aquí», dijo, colocando la mano en su corazón. El silencio del hospital, interrumpido solo por los pitidos de las máquinas, se convirtió en el escenario del mayor aprendizaje de Esteban. El amor verdadero de sus padres había estado ahí todo el tiempo, silencioso, incondicional, esperando a que él lo reconociera. Esa noche, al salir de la sala, Esteban comprendió que ya no podía seguir siendo el hijo distante y orgulloso que había sido. Si quería honrar a sus padres, debía cambiar no con palabras, sino con hechos. El peso de las promesas. Esa madrugada, Esteban no pudo dormir. La imagen de su padre conectado a máquinas lo perseguía. Cada pitido de los monitores resonaba en su mente como un recordatorio cruel del tiempo que se escapaba. En la penumbra de su habitación, se levantó, tomó una libreta y comenzó a escribir. No sabía exactamente qué estaba haciendo, pero sentía la necesidad de dejar constancia de lo que llevaba guardado en el corazón, una lista de promesas. Prometió cuidar a su madre, como su padre siempre lo había hecho. Prometió regresar al pueblo y ocuparse de las tierras que había abandonado por la ciudad. Prometió visitar la tumba de sus abuelos, a quienes no había honrado en años. Y lo más importante, prometió ser un hombre humilde,
capaz de reconocer que sin sus padres no habría llegado a ningún lado. Cuando amaneció, con la libreta en las manos, Esteban fue al hospital. No sabía si su padre despertaría, pero quería que esas palabras llegaran a él de algún modo. Al entrar en la habitación, su madre estaba junto a la cama, rezando en voz baja. Esteban se acercó y, con voz temblorosa, comenzó a leer su lista de promesas en voz alta. Papá, sé que no siempre estuve a tu altura. Sé que te fallé, que me alejé, que te juzgué sin entender el sacrificio que hiciste. Pero hoy te prometo que todo cambiará. Te prometo que tus esfuerzos no fueron en vano. Te prometo que cuidaré de mamá y de nuestra casa, como tú me enseñaste. Mientras leía, las lágrimas corrían por su rostro. Su madre lo escuchaba en silencio, conmovida, como si esas palabras fueran también un bálsamo para sus propias heridas. De pronto ocurrió algo inesperado. El monitor cardíaco cambió su ritmo y el padre de Esteban, aún inconsciente, movió ligeramente sus dedos, apretando la mano de su hijo. Esteban contuvo la respiración. No sabía si era un reflejo o un gesto consciente, pero lo tomó como una señal de que su padre, en lo profundo de su ser, había escuchado sus promesas. El peso que cargaba en el corazón no desapareció del todo, pero por primera vez en años sintió algo distinto, esperanza. Salió de la sala con los ojos enrojecidos y el alma más ligera. Su madre lo miró y le dijo: «Tu padre siempre creyó en ti. Ahora solo falta que tú lo hagas también». Y en ese momento, Esteban entendió que el verdadero desafío apenas comenzaba. No era solo pedir perdón, sino vivir cada día de acuerdo con esas promesas. La prueba de la vida cotidiana. Tras aquella noche de promesas, Esteban se levantó con un nuevo propósito: cumplir lo que había escrito en su libreta. Sin embargo, pronto descubriría que no bastaba con las palabras. La vida lo pondría a prueba de inmediato. Lo primero fue regresar al pueblo. El camino, lleno de recuerdos, se le hizo eterno. Cada árbol, cada curva de la carretera le traía imágenes de su niñez. Su padre enseñándole a manejar el tractor, su madre esperándolo con comida caliente después de un día de trabajo. Todo aquello que había despreciado en busca de una vida mejor en la ciudad, ahora lo llenaba de nostalgia y dolor. Al llegar a la casa familiar la encontró descuidada. Las tejas del techo estaban rotas, el jardín lleno de maleza y los campos, que alguna vez habían sido verdes y fértiles, parecían abandonados. Esteban sintió un nudo en la garganta. «Esto es lo que papá me pedía cuidar», murmuró, y lo dejé morir poco a poco. Sin pensarlo, se quitó la chaqueta, tomó una pala y comenzó a trabajar. La tierra se pegaba a sus manos, el sudor le empapaba la frente y cada esfuerzo físico era un recordatorio de la fuerza silenciosa de su padre. No estaba acostumbrado, sus músculos le dolían, pero siguió. Tenía que hacerlo, no por orgullo, sino por amor y por deuda. Esa tarde, algunos vecinos se acercaron. Lo miraban con sorpresa. Hacía años que Esteban no regresaba y muchos lo consideraban un hijo ingrato. «¿Volviste por la herencia?», preguntó uno con ironía. «No», respondió Esteban con la voz firme. «Volví para reparar lo que descuidé». Los murmullos no cesaron, pero él no se detuvo. Por primera vez en su vida no le importaba la opinión de los demás. Días después, llevó a su madre al pueblo para que viera cómo comenzaba a limpiar y arreglar la casa. Ella, conmovida, no dijo nada al principio, pero sus ojos brillaban con orgullo. «Hijo, tu padre estaría feliz de verte así», le susurró mientras lo abrazaba. Esteban sonrió, aunque por dentro sabía que ese era solo el inicio. Había mucho que reconstruir, no solo una casa, sino también su propia alma y el vínculo con quienes lo rodeaban.
Esa noche, al mirar el cielo estrellado sobre el campo, Esteban comprendió algo que lo marcó profundamente: la paciencia y el sacrificio diario, esos que él siempre había despreciado, eran en realidad la verdadera riqueza de sus padres. Y juró una vez más que no descansaría hasta honrar esa lección. El juicio de la familia. Los días en el pueblo comenzaron a tomar un ritmo distinto para Esteban. Trabajaba desde el amanecer hasta que caía el sol, reparando cercas, limpiando los campos y devolviendo vida a la casa. Aunque físicamente estaba agotado, algo dentro de él se fortalecía. Sentía que cada gota de sudor era un acto de amor hacia sus padres. Pero no todos veían su esfuerzo con buenos ojos. Una tarde, mientras barría el patio, escuchó voces en la calle. Al salir, se encontró con su tía Rosa, sus primos y algunos parientes lejanos que habían llegado para hablar con él. «Esteban», dijo su tía con tono severo, «no creas que por venir unos días a mover tierra puedes borrar lo que hiciste. Tu padre murió decepcionado de ti. Eso no se borra tan fácil». El comentario le atravesó el pecho como un cuchillo. Sus primos, que nunca lo habían apoyado, asintieron con desdén. «Si realmente quieres cambiar, demuéstralo de verdad», añadió uno de ellos. «No con palabras ni promesas escritas en un cuaderno, sino con hechos». Esteban respiró profundo. En el pasado habría reaccionado con enojo o se habría ido, incapaz de escuchar críticas, pero ahora se quedó firme, con la pala en la mano y la mirada serena. «Tienen razón», respondió con voz firme. «No puedo borrar mi pasado, no puedo borrar los años en que fui un hijo ingrato, pero lo que sí puedo hacer es cambiar desde hoy». El silencio cayó sobre el grupo. Su madre, que observaba desde la ventana, sintió un orgullo que no cabía en su pecho. Era la primera vez que veía a su hijo enfrentar la verdad sin excusas. Para demostrarlo, Esteban propuso algo inesperado. «Mañana habrá una reunión en esta casa. Invito a todos, a los vecinos, a quien quiera venir. Quiero mostrarles que no solo vine a redimir mi nombre, sino a servir a esta comunidad, como lo hicieron mis padres». Los rumores se esparcieron por el pueblo. Algunos creían que era pura fachada, otros que Esteban no aguantaría la presión. Sin embargo, él pasó toda la noche preparando el lugar. Arregló el jardín, colocó sillas improvisadas y hasta horneó pan siguiendo una receta de su madre. Cuando llegó el día de la reunión, la casa estaba llena. Esteban, con las manos aún manchadas de tierra, se paró frente a todos y habló desde el corazón. «Yo no soy el mejor hijo, lo sé. Perdí tiempo y lastimé a mis padres con mi indiferencia. Pero aprendí que el amor verdadero se demuestra con paciencia y actos, no con palabras. Hoy quiero pedirles perdón a ustedes y también su ayuda para devolverle vida a este lugar que mis padres tanto amaron». Hubo silencio. Luego, un anciano del pueblo levantó la voz. «Tu padre estaría orgulloso de escucharte decir eso». Y uno a uno, los presentes comenzaron a ofrecer su apoyo. Un vecino se comprometió a ayudar con la madera, otro con las herramientas, y hasta los primos, avergonzados, bajaron la cabeza y aceptaron colaborar. Aquella tarde, Esteban entendió que el cambio no solo debía ser personal, sino compartido. Su prueba no era solo recuperar la confianza de su madre, sino también sanar las heridas con toda una comunidad que lo había visto fallar. Esa noche escribió en su libreta: «La verdadera redención se mide cuando los demás también creen en tu transformación». La tentación del regreso. Después de la reunión con los vecinos, Esteban sintió una paz desconocida. La comunidad había comenzado a mirarlo con otros ojos. Incluso algunos que lo habían criticado en el pasado lo saludaban ahora con respeto. Pero justo en medio de ese avance, la vida decidió ponerlo a prueba. Una mañana, mientras regresaba del mercado con su madre, se encontró con Javier, un viejo amigo de juventud.
Era el mismo con el que había pasado noches enteras en fiestas, bebiendo y despilfarrando el dinero que tanto le costaba ganar a sus padres. «Esteban», gritó Javier desde una camioneta lujosa. «No lo puedo creer aquí en el pueblo. Ven, súbete, te invito a un café en la ciudad». El brillo de la camioneta, el aroma de las cosas caras, la promesa de comodidad y diversión. Todo golpeó a Esteban como un recuerdo dulce, pero venenoso. Durante unos segundos dudó. La voz de su antiguo yo lo tentaba. ¿Por qué esforzarte tanto aquí? Podrías volver a la vida fácil, al placer inmediato. Nadie te juzgaría. Su madre, que caminaba a su lado, notó el conflicto en sus ojos. No dijo nada, pero su mano apretó la de él con fuerza. Ese gesto silencioso lo sacudió más que 1000 palabras. «Gracias, Javier», respondió Esteban con calma. «Pero no, ahora estoy en otro camino». El amigo se rió. «¿Tú? ¿El mismo Esteban que conocí? No me hagas reír, esa vida de campo no es para ti». Esteban lo miró con firmeza. «Justamente por eso necesito quedarme, porque antes me creí tus palabras y perdí lo más valioso». Javier se encogió de hombros y se fue, dejándolo con una mezcla de alivio y orgullo. Por primera vez Esteban había vencido a su peor enemigo, su propio deseo de huir. Esa noche, mientras trabajaba en la tierra, pensó en lo fácil que habría sido subir a esa camioneta, pero comprendió que las tentaciones nunca desaparecen, solo cambian de rostro. Lo importante era tener un propósito más fuerte que ellas. En su cuaderno escribió: «Las tentaciones no se vencen por fuerza, sino por amor. Solo el amor a lo que construyo ahora me mantiene firme». Su madre, al leerlo en silencio, dejó caer una lágrima de emoción. El hijo que había perdido, poco a poco, estaba regresando. La carta inesperada. Una tarde lluviosa, mientras Esteban ayudaba a su madre a organizar los cajones viejos de la casa, encontró un sobre amarillento escondido entre ropas que olían a tiempo y a recuerdos. El papel estaba gastado, con la tinta casi borrada. La caligrafía era reconocible. Era de su padre. Temblando, abrió el sobre y comenzó a leer. La carta estaba fechada pocos meses antes de que su padre muriera. Decía: «Hijo, si algún día lees estas palabras, quizás ya no esté para decírtelas. No te escribo para reprocharte, sino para recordarte que la vida no se trata de correr detrás de lo que brilla, sino de aprender a valorar lo que no se ve. La familia, la dignidad, la paz de la conciencia. Me duele verte alejarte, pero confío en que un día comprenderás. Si eso sucede, recuerda que no es tarde para empezar de nuevo. Tu madre y yo siempre seremos tu raíz». Esteban sintió que el corazón se le partía en dos. Nunca había sabido de esa carta. Nunca había imaginado que su padre había dejado algo para él, un mensaje que no era reclamo, sino esperanza. Su madre lo observaba en silencio. «Tu padre escribió muchas de esas cartas», dijo con voz quebrada. «Nunca quise dártelas antes porque temía que no estuvieras listo. Ahora lo estás». Esteban la abrazó con fuerza, como si al hacerlo pudiera también abrazar la memoria de su padre. Esa noche no pudo dormir. Cada palabra de la carta lo perseguía. No eran simples frases, eran como semillas que se clavaban en su alma, obligándolo a crecer. A la mañana siguiente, tomó una decisión: escribir un diario dirigido a su padre. Cada día le contaría lo que estaba aprendiendo, lo que estaba construyendo, como si buscara rendir cuentas a aquel hombre que tanto había amado, pero a quien había comprendido demasiado tarde. En su primera entrada escribió: «Papá, ayer encontré tu carta. No sabes cuánto me dolió leerla y cuánto me sanó al mismo tiempo. Prometo que cada esfuerzo de mis manos será también un homenaje a ti.
Donde estés quiero que te sientas orgulloso de mí. Al cerrar el cuaderno, Esteban sintió que un peso se levantaba de sus hombros. Por primera vez no solo quería ser mejor para él mismo o para su madre, sino también para honrar la memoria de su padre. Ese día marcó un antes y un después. Lo que antes era esfuerzo, ahora se convirtió en misión. La prueba de la tentación, la vida empezaba a sonreírle a Esteban. Sus pequeños negocios daban frutos, su relación con su madre se fortalecía y, sobre todo, la paz que sentía en su interior era nueva y valiosa. Sin embargo, el destino siempre pone pruebas en el camino de quienes deciden levantarse. Un día, un antiguo conocido del pueblo, Ramiro, se le acercó con una propuesta tentadora. Ramiro había sido un hombre astuto, acostumbrado a manipular y a enriquecerse con atajos. Con una sonrisa calculada le dijo: Esteban, sé que andas trabajando duro, pero déjame mostrarte cómo hacer dinero de verdad, rápido y sin tanto esfuerzo. Esteban lo miró con desconfianza. La oferta parecía demasiado buena para ser real. Ramiro hablaba de inversiones ficticias, de mover contactos, de conseguir ganancias exorbitantes en semanas. Era exactamente el tipo de oportunidades que antes lo hubieran seducido sin pensarlo. Mira, muchacho, continuó Ramiro, tu padre siempre fue muy honesto y por eso nunca salió de la medianía. Pero tú no tienes por qué seguir su camino. Tú mereces más. Esas palabras le golpearon fuerte. Sentía la tentación de aceptar, de probar si era cierto, pero en su mente resonaron las frases de la carta de su padre. La vida no se trata de correr detrás de lo que brilla, sino de aprender a valorar lo que no se ve. Respiró hondo y contestó: Ramiro, no estoy interesado. Prefiero dormir tranquilo y mirar a mi madre a los ojos sin vergüenza. Ramiro sonrió con ironía. Eres igual que tu padre, terco. Algún día te arrepentirás de haber rechazado la oportunidad de tu vida. Pero Esteban no se dejó intimidar. Sabía que esa era la verdadera prueba, no solo cambiar en apariencia, sino sostener sus principios, incluso cuando la tentación aparecía disfrazada de éxito. Esa noche, al escribir en su diario dirigido a su padre, anotó: Hoy dije que no a algo que antes hubiera aceptado sin pensar. No fue fácil, pero entendí que lo que construyo con paciencia y esfuerzo no puede ser reemplazado por promesas rápidas. Papá, sigo tu consejo, aunque llegué tarde a comprenderlo. Su madre, que lo observaba desde la puerta, sonrió en silencio. Por primera vez veía en su hijo no al joven imprudente que un día se dejó llevar por la ambición, sino al hombre que estaba aprendiendo a ser íntegro, como su padre siempre soñó. El legado del amor. El tiempo pasó, y con él las heridas fueron cerrando. Esteban se convirtió en un hombre distinto, sereno, trabajador y consciente de lo que realmente importaba. Su madre, doña Teresa, envejecía con dignidad, orgullosa de ver a su hijo finalmente maduro, con un brillo en los ojos que no provenía del dinero ni del éxito, sino de la paz interior. Una tarde, en el aniversario de la muerte de su padre, Esteban decidió reunir a su familia y vecinos en la pequeña casa donde había crecido. Preparó un discurso, no con palabras adornadas, sino con la verdad de su corazón. Durante años, comenzó, fui ciego al amor de mis padres. Creí que sus consejos eran cadenas, cuando en realidad eran alas. Los rechacé, los herí y ahora cargo con el peso de haber comprendido tarde. Pero si hoy estoy aquí, es porque ese amor, aunque no lo merecí, nunca me abandonó. El silencio llenó la sala. Sus hijos lo escuchaban atentos y su madre, con lágrimas en los ojos, sostenía entre sus manos arrugadas la carta de su esposo, la misma que había cambiado la vida de Esteban. Hoy quiero enseñarles algo, continuó. El dinero puede perderse,
Las oportunidades pueden desaparecer, pero el amor y los valores que nos transmiten nuestros padres son eternos. Si los honramos en vida, nunca conoceremos el arrepentimiento que yo sentí. La emoción lo desbordó y se inclinó ante su madre tomándole las manos. Perdóname, mamá. Te hice sufrir por años, pero gracias a ti y a papá aprendí a vivir de nuevo. Doña Teresa lo abrazó con fuerza, como cuando era niño. Hijo, siempre supe que llegarías a comprenderlo. Tal vez tarde, pero llegaste, y eso es lo que importa. Desde ese día, Esteban se dedicó no solo a su familia, sino también a la comunidad. Abrió talleres para jóvenes, enseñándoles oficios y hablándoles del respeto a los padres, del valor del trabajo honrado y de la importancia de escuchar a quienes nos aman. Su historia se convirtió en ejemplo y muchos lo buscaban para recibir consejo. En su diario, en la última página, escribió: Papá, entendí demasiado tarde cuánto me amabas, pero tus enseñanzas siguen vivas en mí. No puedo devolverte el tiempo perdido, pero puedo honrarte con mi vida. Eso haré cada día, hasta mi último aliento. Con el tiempo, Esteban no fue recordado por los errores de su juventud, sino por la transformación que logró gracias al amor y al perdón. Un hombre que supo levantarse del arrepentimiento para convertirse en guía, demostrando que nunca es tarde para cambiar.